Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¡Qué alegría teneros por aquí! Hoy vamos a sumergirnos en un tema que seguro que os interesa mucho, y que ha estado dando mucho que hablar en el mundo de la farándula turca. Sí, como habéis leído en el título, vamos a hablar de Hande Erçel, de Kerem Bürsin y por supuesto, de matrimonio. Si sois fans de las series turcas y especialmente de Love is in the Air, seguro que conocéis a esta pareja. Hande Erçel con su belleza y talento innatos, y Kerem Bürsin, con su carisma y encanto inigualables, formaron una de las parejas más queridas y comentadas del mundo del entretenimiento. Su química en pantalla era innegable y rápidamente traspasó las fronteras de la ficción, enamorando a millones de personas en todo el mundo. La historia de amor de Eda y Serkan, sus personajes en la serie, se convirtió en la fantasía de muchos, un reflejo de lo que aspiraban a encontrar en sus propias vidas. Pero como sabéis, las relaciones a veces son un camino lleno de sorpresas, y la de Hande y Kerem no fue la excepción. Después de un tiempo juntos decidieron tomar caminos separados, dejando a muchos de sus seguidores con el corazón roto. La noticia de su ruptura fue un shock para muchos, especialmente para aquellos que habían invertido emocionalmente en su relación, tanto en la ficción como en la vida real. Se especuló mucho sobre las razones de su separación, pero como suele suceder en estos casos, las verdaderas causas permanecieron en la intimidad de la pareja. Sin embargo, la vida continúa, y cada uno ha seguido su propio camino, enfocándose en sus carreras y en sus nuevas relaciones. Hoy vamos a analizar las últimas declaraciones de Hande Erçel y cómo estas palabras, aparentemente sencillas, han generado gran revuelo, especialmente entre los fans que aún sueñan con un reencuentro entre ella y Kerem. Veremos cómo Kerem Bürsin ha reaccionado ante estas palabras y qué implicaciones podrían tener, o no, para el futuro de ambos. ¿Estáis listos para descubrirlo? Pues vamos allá. Primero pongámonos en contexto. Hande Erçel ha sido una de las actrices turcas más buscadas en los últimos años. Su trabajo en Love is in the Air le catapultó a la fama internacional, y desde entonces ha participado en diversas producciones, consolidando su posición como una de las actrices más influyentes de Turquía. Su belleza, su carisma y su talento actoral la han convertido en un referente para muchos jóvenes y en un imán para las marcas, que la buscan para sus campañas publicitarias. Ha protagonizado portadas de revistas, ha asistido a eventos de renombre y se ha convertido en un icono de la moda y el estilo. Su vida personal, como es de esperar, siempre ha estado bajo el escrutinio de los medios y de sus seguidores. Cualquier movimiento, cualquier declaración, es analizada con lupa. Es el precio de la fama, una constante exposición que puede resultar abrumadora, pero que también conlleva una enorme influencia y responsabilidad. Recientemente Hande fue entrevistada por un medio de comunicación, y durante la entrevista, se le preguntó sobre el tema del matrimonio. La pregunta, aunque común en este tipo de entrevistas, adquiere una relevancia especial cuando se dirige a una figura pública, especialmente a alguien que ha estado en el ojo del huracán mediático. La respuesta de Hande, aunque no reveladora en sí misma, fue lo suficientemente significativa como para despertar el interés de todos. En lugar de evadir la pregunta o dar una respuesta genérica, Hande compartió sus pensamientos sobre el matrimonio de una manera muy personal y reflexiva. Esta es la cualidad que la distingue y la hace tan querida por su público, su autenticidad y su capacidad para conectar con la gente a un nivel más profundo. Ella habló sobre la importancia de encontrar a la persona adecuada, sobre la necesidad de una conexión profunda y sobre todo, sobre la libertad de tomar decisiones sin presiones externas. Dejó claro que no se siente presionada por casarse, que el matrimonio no es una meta en sí misma, sino una decisión que debe tomarse con convicción y amor. Esta postura es especialmente relevante en una sociedad como la turca, donde las expectativas familiares y sociales a menudo pueden influir en las decisiones personales. Dijo algo así como, el matrimonio es un paso importante, y debe ser algo que nazca del corazón, de la verdadera conexión con otra persona. No debe ser una obligación, sino una celebración del amor y de la vida juntos. Estas palabras reflejan una madurez y una independencia de pensamiento que son muy admiradas. Aunque estas palabras pueden parecer simples, la forma en que Hande las expresó fue lo que realmente capturó la atención de todos. Se mostró madura, segura de sí misma y muy enfocada en su propio camino. No se percibió en ella la necesidad de complacer a nadie, ni de seguir un guión preestablecido. Su respuesta fue genuina, honesta y reveladora de su personalidad. Y por supuesto, la pregunta inevitable: ¿qué piensa Kerem Bürsin de todo esto?
La curiosidad por la reacción de Kerem es comprensible. Después de todo, fueron una de las parejas más emblemáticas del mundo del espectáculo turco. La gente siempre se pregunta cómo se sienten los ex, si aún hay sentimientos, si existe la posibilidad de una reconciliación. Es una parte inevitable del interés público. Pues bien, las noticias sobre la reacción de Kerem han llegado a la prensa y a las redes sociales. Según diversas fuentes, Kerem Bürsin ha reaccionado con sorpresa y alegría a las declaraciones de Hande. Se dice que ha expresado su respeto y admiración por la forma en que Hande ha abordado el tema, y que ha reconocido la madurez y la sabiduría de sus palabras. La reacción de Kerem, si bien no es una confirmación oficial de nada, es indicativa de la buena relación que mantienen. Demuestra que a pesar de la ruptura, existe un respeto mutuo y una valoración del otro. Es una señal de que la relación, aunque diferente, sigue siendo positiva. Es importante señalar que hasta el momento, no ha habido declaraciones oficiales de Kerem Bürsin al respecto. Sin embargo, la información filtrada por personas cercanas a él, y las reacciones que se han visto en sus redes sociales, sugieren que su reacción ha sido positiva. Es común que las figuras públicas, especialmente en situaciones delicadas, prefieran mantener la discreción. Las declaraciones oficiales pueden generar más especulaciones y alimentar el morbo mediático. Por eso, la prudencia y la diplomacia son claves. Parece que Kerem valora mucho la amistad y el respeto mutuo que aún existe entre ellos, a pesar de su separación. Esto habla muy bien de ambos, de su capacidad para madurar y para mantener una relación saludable después de una ruptura. Pero, ¿qué implicaciones podría tener todo esto? ¿Significa esto que hay alguna posibilidad de que Hande y Kerem vuelvan a estar juntos? Pues, la verdad, no lo sabemos. Es imposible predecir el futuro, y mucho menos en el terreno de las relaciones personales. Lo cierto es que las declaraciones de Hande no sugieren nada en ese sentido. Lo que sí demuestran es que ambos han madurado y han aprendido a gestionar su relación de la mejor manera posible. Han sabido mantener una distancia respetuosa, evitando declaraciones polémicas y buscando siempre el bienestar del otro. Es más probable que esta situación sea una muestra de respeto y admiración mutua. Ambos han sabido mantener una relación cordial a pesar de la ruptura, y ahora, con sus palabras, parece que están afianzando aún más ese respeto. Quizás con el tiempo la vida les depare nuevas oportunidades, pero de momento, lo importante es que ambos están bien, que son felices y que han logrado mantener una buena relación después de su ruptura. Esto es algo que merece ser celebrado. Es mucho más fácil romper una relación que mantener una relación cordial después de una separación. Además, es importante recordar que cada uno tiene sus propias prioridades y planes. Hande está enfocada en su carrera y en sus nuevos proyectos, mientras que Kerem también está trabajando en diversas producciones y se encuentra en una nueva etapa de su vida. Ambos son personas exitosas y talentosas, y están disfrutando de sus carreras. La vida profesional de ambos es muy activa y prometedora. Hande, como mencionamos antes, ha consolidado su estatus como una de las actrices más importantes de Turquía, y Kerem sigue cosechando éxitos tanto en su país como en el extranjero. Ambos son muy buscados y tienen una agenda apretada. En definitiva, las palabras de Hande han generado una gran expectación y han vuelto a poner a la pareja en el centro de la atención. Pero, más allá de las especulaciones y los rumores, lo más importante es que ambos han demostrado una gran madurez y respeto mutuo. Y eso, amigos míos, es algo que siempre debemos celebrar. En un mundo donde las relaciones son a menudo efímeras, es admirable ver cómo dos personas pueden mantener una conexión positiva, incluso después de una ruptura. No olvidemos que al final, las decisiones personales son individuales. Cada uno tiene derecho a elegir su camino y a ser feliz a su manera. Y aunque a veces nos guste soñar y fantasear con finales felices, lo esencial es respetar las decisiones de los demás y desearles lo mejor. Es importante recordar que la vida no es una serie de televisión, y que las relaciones reales son mucho más complejas que las que vemos en la pantalla. Y ahora, después de analizar a fondo este tema tan interesante, me gustaría resumir los puntos principales del vídeo. Hemos visto cómo Hande Erçel ha sorprendido a todos con sus reflexiones sobre el matrimonio, demostrando una gran madurez y seguridad en sí misma. Hemos destacado su postura sobre la importancia de la conexión y la libertad de elección. Hemos visto también cómo Kerem Bürsin ha reaccionado ante estas palabras, expresando su respeto y admiración. Hemos analizado las posibles implicaciones de esta situación,
concluyendo que, más allá de las especulaciones, lo más importante es la buena relación y el respeto mutuo que existe entre ambos. Hemos recordado la importancia de respetar las decisiones personales y de desear lo mejor a cada uno. Además de estos puntos clave, me gustaría añadir algunas reflexiones adicionales. La madurez que Andy ha demostrado es un claro reflejo de su crecimiento personal y profesional. Ha aprendido a gestionar la presión mediática, a mantener su privacidad y a tomar sus propias decisiones sin dejarse influenciar por las expectativas externas. Esta fortaleza es admirable y la convierte en un modelo a seguir para muchos jóvenes. Kerem, por su parte, ha demostrado una gran sensibilidad y una capacidad para mantener relaciones positivas, incluso después de una ruptura. Su respeto por Andy y su admiración por sus palabras son un ejemplo de cómo se pueden gestionar las relaciones de manera madura y constructiva. La industria del entretenimiento a menudo idealiza las relaciones, creando expectativas irreales. Es importante recordar que las relaciones reales son complejas y que cada persona tiene su propio proceso. La madurez, el respeto y la comunicación son fundamentales para mantener una relación saludable, ya sea de amistad o de pareja. En el caso de Andy y Kerem, parece que han logrado estos objetivos, lo cual es digno de admiración. Han demostrado que es posible mantener una relación cordial y respetuosa, incluso después de una ruptura sentimental. Esto es un ejemplo de cómo se puede evolucionar y crecer, tanto individualmente como en relación con los demás. Es fundamental no dejarnos llevar por las especulaciones y los rumores. En lugar de buscar segundas lecturas en cada declaración, es más importante valorar la madurez y el respeto mutuo que han demostrado. La privacidad de cada persona debe ser respetada, y debemos evitar presionar a los demás para que tomen decisiones que no desean. Cada uno tiene su propio tiempo y su propio proceso. Es importante darles espacio y respeto. El simple hecho de que mantengan una relación cordial es algo positivo y que merece ser celebrado. Finalmente, me gustaría recordar a todos la importancia de la empatía y la comprensión. Las figuras públicas son seres humanos, con sus propias emociones y necesidades. Merecen respeto y consideración, al igual que cualquier otra persona. En lugar de juzgar y criticar, debemos tratar de entender sus decisiones y desearles lo mejor. La vida es un camino lleno de desafíos, y todos necesitamos apoyo y comprensión. El respeto mutuo y la empatía son fundamentales para construir una sociedad más justa y compasiva. Para concluir, me gustaría reiterar que Andy Ercel y Kerem Bürsin han demostrado una gran madurez y respeto mutuo. Han sabido gestionar su relación de la mejor manera posible, y han logrado mantener una conexión positiva a pesar de la ruptura. Es un ejemplo de cómo se pueden superar los desafíos y cómo se pueden mantener relaciones saludables y constructivas. La madurez, el respeto y la empatía son fundamentales para construir una sociedad más justa y compasiva. Es importante aprender de sus experiencias y aplicar estas lecciones en nuestras propias vidas. Debemos recordar que cada persona tiene derecho a elegir su propio camino y a ser feliz a su manera. Debemos respetar sus decisiones y desearles lo mejor. Y sobre todo, debemos celebrar la capacidad de las personas para crecer, evolucionar y mantener relaciones positivas, incluso después de una ruptura. Y esto ha sido todo por hoy. Espero que hayáis disfrutado de este vídeo y que os haya resultado interesante. Hemos profundizado en el tema de Andy Ercel, Kerem Bürsin y el matrimonio, analizando sus declaraciones y sus reacciones. Hemos visto la importancia de la madurez, el respeto y la empatía. Y hemos aprendido lecciones valiosas sobre las relaciones y la vida. Quiero agradeceros muchísimo por estar aquí, por vuestro tiempo y por vuestro apoyo. Vuestros comentarios son muy importantes para mí, así que no dudéis en dejar vuestras opiniones y vuestras preguntas en la sección de comentarios. Me encantará leerlas y responderos. Vuestras opiniones son valiosas y me ayudan a mejorar mi contenido. Y por último, pero no menos importante, os animo a que os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho, para no perderos ninguno de mis próximos vídeos. Dad a me gusta si os ha gustado este contenido, compartidlo con vuestros amigos y familiares, y activad la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Vuestra interacción es muy importante para mí y me motiva a seguir creando contenido de calidad. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme. Espero que este análisis os haya resultado informativo y entretenido. Recuerden, la vida es un viaje y cada persona tiene su propio destino.
Disfruten del camino y respeten las decisiones de los demás. Hasta la próxima.